Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Bienvenidos, sean muy cordialmente bienvenidos a su programa de salud en la televisión del Correo, Falando de Saúde, que para eso estamos, para hablarles a ustedes de salud. Bueno, no nosotros, básicamente la gente que nos acompaña, que suele saber de esto mucho más que nosotros. Después de decirle hola a ustedes, naturalmente, en nobleza obliga. María Almodóvar, mi querida compañera, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí de nuevo contigo. Yo también. Y la primera pregunta de todas, ya saben ustedes quién manda en este programa, ¿verdad? Bueno, María Almodóvar. María, ¿de qué tenemos que hablar hoy? Pues hoy, en Falando de Saúde, entrevista nuevamente a un neurólogo de La Rosaleda. Además, nuestro invitado responderá a las preguntas de nuestros espectadores sobre el tema de hoy, estado actual y avances en el tratamiento de la demencia. El doctor Ignacio Balboa explicará el término dispepsia y por último recibiremos un consejo sobre salud bucodental infantil. No vamos a hablar con un neurólogo cualquiera, no. Hablamos con el jefe de una unidad muy concreta, que es la unidad de neurología cognitiva. Y dirán ustedes, ¿eso qué es? Pues muy fácil, se lo preguntamos a él, que para eso es el jefe, y nos lo contará. Doctor Alfredo Robles, bienvenido. Hola. Esto de la cognitiva, para la gente que nos sigue con cierta asiduidad, ¿qué es? Neurología cognitiva. Pues estudia las alteraciones y la manera de tratarlas de funciones intelectuales que nosotros llamamos maliciosamente cognitivas, para que parezca más técnico, y ahí están la memoria, el lenguaje, la orientación, la capacidad de razonar adecuadamente, funciones de este tipo que son tan importantes para nuestra conducta de cada momento. En programas anteriores hemos tenido la oportunidad de charlar con el doctor Robles sobre más o menos cómo se diagnostican, de qué herramientas disponemos a la hora de, bueno, saber dónde estamos con respecto a eso que se llaman demencias. Y ahora vamos a dedicar el programa de hoy a preguntarle y a que nos informe de cómo estamos a la hora de pelearnos, de luchar contra esas enfermedades. Alfredo, las enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, el Alzheimer, las demencias, ¿dónde estamos a la hora de pelear contra ellas, de luchar? ¿Hay tratamientos? ¿Se curan? ¿No se curan? Claro, supongo que depende un poco de las causas, pero ¿cómo estamos? Bueno, estamos muchísimo mejor que hace 30 o 40 años, porque disponemos de más fármacos. Por ejemplo, para tratar las enfermedades degenerativas, pues tenemos medicamentos que consiguen prolongar la autonomía funcional de estos enfermos, mejorar la conducta, mejorar el sueño, disminuir las complicaciones médicas. En 1 de cada 4 de estos enfermos hay algo más que la enfermedad degenerativa que los está agravando, y si identificamos eso y lo tratamos, conseguimos mejorar. En 3 de cada 10 enfermos con demencia, la causa es algo no degenerativo, que muchas veces, si se trata, consigue curar totalmente la demencia o convertirla en estacionaria. También disponemos de fármacos modernos para
combatir la agresividad, la desinhibición, la apatía, la depresión, ideas delirantes, alucinaciones, los trastornos del sueño. Y estos fármacos de ahora logran eso sin producir la somnolencia y la torpeza mental y motora que producían los antiguos. Pero aún así, como decía, pues 7 de cada 10 enfermos tienen una enfermedad degenerativa para la que todavía no hay tratamiento curativo. Ese es el gran reto de la investigación actual. O sea que en el mejor de los casos lo que podemos es retrasar su evolución y mejorar, digamos, la autonomía del paciente, ¿es correcto? Sí, se intenta mejorar todo lo que se puede mejorar. Claro, claro. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, allá por los años 70 se observó que la enfermedad ataca mayoritariamente células del cerebro que funcionan mediadas por acetilcolina. De hecho, por aquel entonces se aconsejaba suplementos dietéticos de lecitina, que es un precursor de acetilcolina. Pero los investigadores se pusieron a trabajar y en el año 93 se aprobó el primer fármaco anti-Alzheimer, la tacrina, un potenciador de la acetilcolina cerebral, pero había que darla 4 veces al día y 1 de cada 4 personas tenía intolerancia del hígado. Vaya por Dios. Se siguió investigando y en el año 96, en el 98 en España, se aprobó el donepezilo, que potencia la acetilcolina cerebral con 1 sola dosis al día y sin problemas del hígado. Y en el 2000 llegó la ribastigmina y en 2001 la galantamina, que son los 3 potenciadores de la acetilcolina que seguimos usando, solo que ahora los hay también pues, en pastilla de chupar o en parche, más cómodo. En 2003 llegó el segundo tratamiento del Alzheimer, que es la memantina, que reduce el acúmulo de glutamato que se produce alrededor de las células enfermas y no las deja funcionar. Hablar entre ellas. Y como tiene un mecanismo de acción distinto, pues se puede dar junto con los anteriores y suman su efecto. Y aún hay una tercera estrategia que es compatible con las anteriores, que se trata de compuestos que contienen ácidos grasos omega 3, antioxidantes, vitaminas B, que tratan de ayudar al cerebro en su esfuerzo por reparar las partes enfermas. Y hoy además podemos diagnosticar mejor que antes las demencias degenerativas no Alzheimer, que son algo distintas. Por ejemplo, en la demencia frontotemporal, que cursa con muchas alteraciones de conducta, no hay alteración de acetilcolina, es de serotonina y noradrenalina. Y en la demencia con cuerpos de Lewy, pues se producen alucinaciones y pérdida de movilidad, pues falla la acetilcolina y la dopamina. Estos pequeños matices diferenciales nos permiten también aplicarlos al tratamiento y ser así más eficaces. Ya que habla del tratamiento de las demás demencias, en otros programas había comentado que 2 o 3 de cada 10 casos, lo voy a leer para no equivocarme, la causa de la demencia no es una enfermedad degenerativa. Y además esas otras causas a veces aparecen asociadas a un enfermo con demencia degenerativa y actúan como agravante. ¿Es posible concretar algo más sobre el tratamiento de estas causas de la demencia, doctor? Sí, ahí se conocen varias decenas de posibles causas no degenerativas y cada una pues, tiene un tratamiento específico. Por ejemplo, la situación más frecuente es la de aquella persona que tiene un problema de la circulación sanguínea del cerebro porque sus arterias están engrosadas, han perdido elasticidad, sobre todo por motivo de hipertensión arterial o diabetes. Si tratamos estrictamente esas enfermedades, conseguimos que el deterioro cognitivo vaya mucho más lentamente. En alguna persona le encontramos una arritmia cardíaca que a lo mejor está lanzando embolias al cerebro y le está demenciando. Si un cardiólogo controla esa arritmia y generalmente le da una pastilla de anticoagulante, deja de haber embolias y ya no progresa la demencia. Hay personas que tienen una depresión intensa que se puede curar con antidepresivos, otros sufren
problemas por efectos nocivos de algo que están tomando. Por ejemplo, hay veces que encontramos gente con problemas por tomar benzodiazepinas, muchas pastillas que acaban en cepam, y si eso lo toman personas de edad avanzada o con demencia durante meses o años, eso tiene un efecto nocivo para la cognición y deberíamos cambiar esos tratamientos. En los análisis podemos encontrar que el enfermo tiene mucha anemia o insuficiencia del riñón o del hígado, pues ahí hay que investigar la causa y según cuál sea la causa, pues así será el pronóstico, a veces es curable, otras veces vemos en el análisis que tiene falta de hormona tiroidea o de vitamina B12 y con el tratamiento sustitutivo se cura, o tiene una infección y se merece un antibiótico. Otras veces la causa la encontramos en la imagen del cerebro, podemos encontrarnos un tumor, como se ve en la parte izquierda, pues en este ejemplo es benigno, es un meningioma que un neurocirujano podría extirpar con buen pronóstico, y si es maligno, pues dependerá del pronóstico del tumor. O, como vemos en la parte derecha, pues hay un coágulo de sangre, porque esa persona se dio un coscorrón días o semanas antes, y a lo mejor está creciendo y comprimiendo el cerebro. El neurocirujano pues podría aspirarlo, así se descomprime el cerebro y se soluciona. En otras personas hay un problema de la circulación del líquido que rodea el cerebro, y entonces se queda estancado en el centro del cerebro, comprime, y ahí un neurocirujano pues puede introducir una cánula muy fina para que salga el excedente y se descomprima también el cerebro. Estos enfermos a veces mejoran, y si no mejoran, por lo menos no van a seguir empeorando. En definitiva, que hay muchas causas y muchas de ellas son reversibles, y por lo tanto a todas estas personas deberían hacerse siempre un análisis y una prueba de imagen. Alfredo, nos has dicho hace un momentito de qué herramientas disponemos en la actualidad desde el punto de vista farmacológico para la enfermedad que ya está diagnosticada como enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa, y que está al margen de estas otras causas, digamos, curables, por decirlo así, de demencias. Pero dicho eso, ¿por dónde va ahora mismo la investigación? ¿Por dónde tiramos a la hora de intentar buscar nuevos remedios para esta enfermedad que tanto nos está afectando, por mor, naturalmente, de que vivimos más, y eso va asociado a una serie de problemillas? ¿Por dónde van los tiros? Bueno, en lo que más se investiga es en la enfermedad de Alzheimer, por ser la más frecuente. Claro. En esta enfermedad intervienen muchísimo dos proteínas anormales, beta-amiloide y tau fosforilada. Esas, en las células donde se encuentran, forman unos agregados que no dejan funcionar a la célula y luego se traspasan a las células vecinas, y así se va expandiendo la enfermedad. De manera que unos investigadores intentan encontrar inhibidores de las llamadas secretasas, que son unas enzimas que intervienen en la producción de amiloide. Si las inhibimos, no se formaría el amiloide. Otros intentan inventar inhibidores de la fosforilación, porque la tau fosforilada es la nociva. Hay otros investigadores que trabajan en la inmunoterapia, y se trata de que introduciendo vacunas antiamiloide o directamente anticuerpos antiamiloide, en cuanto aparezcan por el cerebro agregados de amiloide, sean expulsados de ahí. Eso es por donde va en la enfermedad de Alzheimer. Hay quien también intenta colocar un estimulador en algunas partes del cerebro relacionadas con la memoria, en el Fornix, por ejemplo. Esto mejoraría la memoria. Otros trabajan en la medicina regenerativa. Ahí pues se puede introducir al cerebro bien sea células madre o bien sea estimulantes de la replicación de las células nerviosas, con el fin de que se reparen las zonas enfermas. Teóricamente esto habría que darlo con lo que dije al principio, es decir, un tratamiento que frenara la progresión de la enfermedad y otro que vaya reparando el daño ya hecho.
Y por último, pues está manipular genes para intentar prevenir enfermedades degenerativas. Esto probablemente va a ser de gran eficacia, pero yo creo que en un futuro bastante más lejano. Perdona una pregunta, Alfredo. Has mencionado la estimulación cerebral profunda como una terapia, digamos, en fase de investigación. Parecido a lo que ya está instaurado como tratamiento, cuando está indicado clínicamente, naturalmente, de la enfermedad de Parkinson. Sí, el estimulador sería pues prácticamente igual. O sea, eso que llamamos los marcapasos cerebrales, ¿no? Efectivamente, el estimulador se coloca subcutáneo en el pecho y con un cablecito que no se ve, y la cuestión es que se introduce y el punto que emite estimulaciones, pues según donde lo coloquemos, va a tener un efecto u otro. En un enfermo de Parkinson, pues ¡pum!, se detiene el temblor y mejora un poco la movilidad. Y aquí lo pondríamos en otra zona del cerebro relacionada con los circuitos de la memoria para que se acordara mejor de las cosas. Hay que ver lo que inventa el hombre blanco, Dios mío. Doctor, sabemos que la demencia tiene consecuencias graves sobre las funciones, bueno, intelectuales, de conducta, incluso, bueno, pues sobre el aspecto físico, pero también la familia se ve afectada, la economía también. Y además, bueno, podemos presuponer que las actuaciones sobre el enfermo no se reducen, no se limitan solamente a unas pruebas médicas o a prescribir unos fármacos. A pesar de que este tema no es ya solamente médico, ¿se puede esquematizar de algún modo alguna posible actuación que no sea farmacológica para estos pacientes, para estos enfermos que padecen demencia? Sí, por supuesto. Esto empezaría ya desde la infancia. Habría que estimular a todo el mundo a prácticas que estimulan la producción de más y más conexiones entre células nerviosas que llamamos sinapsis, y eso aumenta lo que llamamos la reserva cerebral, que hace una cierta protección si empezara una enfermedad degenerativa o si se produjera una lesión en el cerebro. Esto es tan sencillo como realizar algo de actividad intelectual de manera regular durante la vida. Puede ser leer, hacer crucigramas, practicar videojuegos, etc. Esas conexiones hay que mantenerlas, y para eso pues necesita antioxidantes, vitaminas B, ácidos omega 3, que están en la dieta. Hay que comer pescado, fruta, verdura fresca, y luego evitar que se destruyan, a evitar hábitos como fumar o beber en exceso, eso por una parte. Si ya empiezan los síntomas, entonces ya tendríamos que recurrir a técnicas rehabilitadoras de forzar un entrenamiento de esas células. Ahí ya entran técnicas de estimulación cognitiva, técnicas ocupacionales, pues tareas de horticultura o de artesanía. Se puede recurrir a arteterapia, por ejemplo, pues hacer algo artístico, estimulación de los sentidos, musicoterapia, luminoterapia, aromaterapia, masajes, actividad física, andar, bailar, hacer ejercicio, o actividades de relación social, que también son estimulantes cognitivas. Bien, todas estas técnicas permiten que la persona pues tenga mejor atención, mejor humor, mejor conducta, y además tienen un efecto muy beneficioso psicológicamente para los cuidadores. Y aquí pues habría que mencionar la encomiable labor de las asociaciones de familiares de estos enfermos, que no solo proporcionan los talleres donde se aplican esas técnicas, sino también ofrecen información a los familiares, organizan cursos de formación de cuidadores y asesoran a la administración. Hay un aspecto que a mí me gustaría plantearle al doctor Robles antes de que terminemos el programa de hoy, y es un aspecto realmente delicado. Las personas que sufren deterioro de sus elementos cognitivos, que por demencia o por cualquier otra enfermedad, acaban más o menos perdiendo sus facultades intelectuales o deteriorándolas al punto que no son realmente responsables. Al principio, la familia, el entorno, bueno, pues lo lleva más o menos bien, pero puede llegar un punto en el que sea necesario tomar algún tipo de medida
de orden sociojudicial, porque estas personas a veces tienen serias dificultades cuando no están totalmente impedidas para tomar decisiones. Alfredo, ¿cómo está ese asunto? ¿En qué momento una familia se puede ver obligada a tomar una determinación respecto a la potencial inhabilitación de un paciente porque sus características cognitivas ya no le permiten ser quien era? Bien, es un tema delicado porque entramos en el campo de los derechos de la persona. Claro. Lo que hay que saber es que no hay una equivalencia tajante entre demencia e incapacidad legal. Demencia significa que una persona ya no tiene autonomía plena en las actividades diarias por motivo cognitivo, pero distinguimos 5 grados dentro de la demencia por su gravedad, desde la fase incipiente hasta la muy avanzada, y después, cualitativamente, la demencia de cada persona es distinta de la de los demás. O sea que no es que no hay enfermedades, hay enfermos. Efectivamente, y en cada enfermo pues, puede haber más alteración de la memoria, menos del lenguaje, en otro ocurre lo contrario, en otro se altera más la orientación o la praxia, cada enfermo es distinto. Entonces, hay que evaluar para cada caso concreto en qué grado de demencia está y cómo son las características de su demencia para saber para ver que algunos tipos de decisión ya no es capaz de tomarlas y necesita un representante que las tome por él y defienda sus intereses, y otras sí las puede tomar todavía y hay que respetar eso. Probablemente todos los que se hallan en la fase avanzada o muy avanzada ya necesitan un representante, pero en la fase incipiente, moderada e incluso en la moderadamente avanzada habría que analizarlo individualmente. Debemos tener presente que la demencia cercena capacidad intelectual y autonomía funcional, pero no dignidad y derechos. Y si queremos que esa persona mantenga su dignidad, debemos respetar su derecho a que continúe tomando las decisiones para las que esté capacitado mientras pueda. Y si ya necesita un representante, ese tendrá que tener en cuenta siempre cuáles eran la ideología y las preferencias de esa persona antes de caer enferma. Y todos debemos respetar sus voluntades si las hubiera dejado escritas, reflejadas en un documento de instrucciones anticipadas, que desde aquí animo a cualquier persona, a todas las personas, para que lo redacten. Basta con acercarse a una notaría, por ejemplo, y para lo que hay un registro específico. Está claro, porque si en algún momento no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, que alguien muy cercano y muy respetuoso con nuestra forma de ser, con lo que nosotros somos como personas, nos puede ayudar. María, tenemos preguntas de nuestros televidentes, ¿verdad? Por supuesto que sí, A no ver. faltan. Como saben, pueden enviar todas sus propuestas a través del correo electrónico a falandodesaude@correotv.es, o si no, pues como bien ya saben, porque semana tras semana se lo recordamos, nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter. Doctor, primera pregunta. Paloma de Santiago le pregunta si un paciente con demencia puede tratarse igual de bien en Galicia que en cualquier otra comunidad autónoma. Bueno, como posibilidad, sí, se pueden tratar igual en todas las partes. En términos, en mi opinión, no se tratan igual en todas partes por el hecho de que las competencias de sanidad están transferidas a cada comunidad y determinados aspectos de calidad en el diagnóstico y tratamiento pues son muy dependientes de los fondos que se destinen a esa actividad en concreto. Es importante atender al enfermo en el menor plazo posible. Influye mucho que el médico disponga de más tiempo por consulta para poder atender a detalles que a veces son importantes y que no se restrinjan la realización de determinadas pruebas o la prescripción de tratamientos de última generación, y eso pues no es igual en todas las comunidades. Por último, Pedro de Santiago le plantea si seremos capaces de frenar esta enfermedad tan cruel con los tratamientos actuales.
Bueno, ahora mismo hay más de 100 moléculas en investigación en todo el mundo para frenar las enfermedades degenerativas demenciantes. Esto significa, en mi opinión, que vamos a tener tratamientos que produzcan una gran mejoría. La clave está cuánto tiempo va a pasar hasta que los tengamos. Y eso yo creo que va a depender de lo que se invierta en investigación. Y ahí la sociedad misma y los políticos que nos representan y que manejan los fondos, el reparto de los fondos públicos, pues son los que van a tener la palabra y van a decidir si ese intervalo va a ser más dilatado o más breve. Como siempre se trata de priorizar, porque en salud, como todos saben, la demanda es infinita y los recursos limitados. ¿Y ahora qué nos toca, María? Ahora nos toca tu examen semanal, Ignacio. ¡Uy, qué miedo! Venga, que yo creo que esta es facilita. Y tú me dirás, bueno, pues porque he estudiado. Pues claro, ya te anticipo yo que sí. Dispepsia, Ignacio. Ah, bueno, esa sí es facilita, esa sí es facilita. Bueno, pues como siempre, ya saben ustedes que para entender mejor un concepto, lo más sencillo suele ser ir a la etimología de la palabra, dispepsia. Bueno, pues como siempre, ya saben ustedes que los médicos tenemos la manía de llamarle a las cosas o con un nombre griego o con un nombre latino o con algo que lleva a las dos. Y en este caso dispepsia, disfunción, trastorno, deficiencia, incapacidad, dificultad para, pepsia. Pues pepsia en griego significa maduración, digestión. Y hemos llegado a lo que se conoce como dispepsia, que es, bueno, pues una dificultad para digerir. ¿Y eso cómo se traduce en términos reales? Pues verán ustedes, se traduce en que, yo suelo decir que es que sentimos que tenemos estómago. No es que sea un dolor, es una molestia, es un disconfort que se dice. Bueno, es sencillamente que no estamos digiriendo bien. ¿Por qué? Cualquiera sabe. Realmente son tantas las posibilidades que sería tremendo poder enumerarlas, pero habitualmente lo más sencillo es que o bien tenemos una cierta dificultad para digerir determinados alimentos, cada uno sabe los suyos, o bien puede haber alguna intolerancia. ¿Y eso a efectos prácticos en qué se traduce? Pues mire, que tengo una molestia aquí en la boca del estómago, o que me hincho, tengo una sensación de plenitud, o incluso de que estoy saciado y prácticamente no he comido. Bueno, pues esa molestia, ese trastorno de la digestión es lo que se llama dispepsia. Si no hay ningún problema, naturalmente hay que diagnosticarlo, no vaya a ser. Sencillamente hay que ir al médico, el especialista nos hará una serie de preguntas, nos hará lo que se llama una historia clínica, eventualmente para descartar otras posibles causas, como puede ser desde una úlcera hasta una gastritis crónica, podemos tener que recurrir a una endoscopia. En cualquier caso, si no se encuentra nada de estas cosas que les acabo de mencionar, es que probablemente algún tipo de alimento no nos sienta demasiado bien o tenemos intolerancia incluso a alguno de los componentes. Así que eso de que no hacemos buena digestión se llama dispepsia. Entendido. Bien. Y ahora nos vamos a la Rosaleda a recibir un consejo. Hola, me llamo Débora, soy enfermera de la Rosaleda y voy a hablar de higiene bucodental en edades escolares. Una correcta higiene bucodental es fundamental en todas las etapas de la vida. Se fundamentará en 4 hábitos básicos, como sería el cepillado, el uso de hilo dental, el enjuague y la visita al dentista al menos una vez al año. El objetivo sería eliminar el biofilm oral, evitando los efectos nocivos sobre dientes y encías. Una incorrecta o insuficiente higiene bucodental puede llevar a provocar enfermedades dentales o periodontales. Dentro de las dentales estarían la caries, la halitosis y el desarrollo excesivo de placa bacteriana, y dentro de las periodontales serían, por ejemplo, la periodontitis y la gingivitis. Los problemas más frecuentes orales serían la caries y la periodontitis. Volviendo a los 4 hábitos básicos, comenzaré hablando del cepillado. Los primeros dientes son los denominados dientes de leche, que surgen entre los 6 y 8 meses, por tanto, después de las tomas de biberón o alimentos, siempre se debe hacer una limpieza con una gasa húmeda, teniendo cuidado con las encías.
A partir de los 2 años se introducirá la pasta con flúor. El flúor es un mineral que, combinado con el esmalte dental, lo fortalece y ayuda a prevenir el deterioro de los dientes, junto con una disminución del consumo de azúcares en la dieta. Los dientes definitivos surgirán entre los 6 y 13 años. Surgen los primeros normalmente detrás de los dientes de leche y por tanto su detección es más difícil, lo que puede llevar a una incorrecta higiene bucodental, y esto hace que la superficie de mordida sea irregular y que sea más propensa a padecer caries. Aproximadamente hasta los 10 años de edad se recomienda un adulto para ayudar o supervisar en el cepillado, ya que la habilidad manual de un niño no es suficiente para realizar un correcto cepillado. Un cepillo debe constar de un cabezal pequeño, filamentos suaves y un mango que sea adaptado a la mano del niño, pero también a la mano del adulto que lo ayudará o supervisará. El cepillo se debe cambiar al menos cada 2-3 meses. El cepillado debe durar entre 2 y 4 minutos y la técnica más conocida es la denominada técnica de Bas, que consiste en posicionar los filamentos del cepillo sobre los dientes y sobre la línea de la encía con un ángulo de 45 grados, abarcando entre 2 y 3 dientes. A la vez debe ejercerse una ligera presión con movimientos circulares o vibratorios, y los dientes de arriba se cepillarán hacia abajo y los de abajo hacia arriba. Las muelas de delante a atrás y de atrás hacia adelante, y la lengua siempre de atrás hacia adelante. En la cantidad de dentífrico a utilizar se recomienda que sea proporcional al tamaño de la uña del dedo meñique del niño. El segundo hábito era el uso de hilo dental, que consiste en la limpieza de los espacios interdentales y se introducirá a partir de los 4 años. Se utilizará un hilo de seda diferente para cada espacio dental y se deberá realizar al menos una vez al día. El tercer hábito era el uso de enjuague bucal, que se introducirá cuando el niño adquiera la habilidad o capacidad para escupir y para no tragarse el líquido. Y ya, no hay más, se nos acabó el tiempo, pero tenemos todavía el suficiente para despedir como Dios manda a nuestro asesor áulico en temas neurológicos, que es el doctor Alfredo Robles, que lleva una unidad muy interesante que si algún día la necesitan, ahí está, en el Policlínico de la Rosaleda. Trastornos cognitivos, neurología cognitiva. Doctor Alfredo Robles, ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias y hasta otra. Siempre es agradable colaborar con vosotros y poder comunicarme con el público. De eso se trata, de que nos comuniquemos con ustedes. Y antes de despedirme de ustedes, naturalmente, agradecerle la paciencia que tiene, la tiene a raudales. María Almodóvar, muchísimas gracias. Exagerado eres, gracias a ti, Ignacio. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Gracias. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por su lealtad. Y les emplazo la semana que viene aquí, como un clavo, en la televisión del Correo, para escuchar las recomendaciones y las enseñanzas de nuestros invitados, no las nuestras, por supuesto, en temas que tienen que ver con el cuidado de la cajita del cuerpo. Así que hasta la semana que viene, el mejor de mis deseos, como siempre, para todos ustedes. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.